desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hace un momento hablábamos de criovolcanismo. ¿Qué es un criovolcán? Bueno, se lo puede definir como una estructura geológica extraterrestre por la cual emergen hielo y agua. Son algo así como géiseres fríos, en donde el agua líquida tomaría el papel de la lava en los volcanes comunes y el hielo sería como las rocas que se expulsan. El mecanismo es el mismo. El criovolcán expulsa las sustancias líquidas como el agua, amoníaco o metano, llamadas criomagma, y posteriormente se solidifican por la diferencia de temperaturas con el exterior, cayendo en forma de rocas de hielo. Esos volcanes se forman en satélites y objetos astronómicos helados y se conocen como criovolcanes en Tritón, el satélite de Neptuno, Europa, Ganímedes, el satélite de Júpiter, Miranda, el de Urano, Titán y Encélado, el de Saturno. Los criovolcanes de Titán y Encélado realizan una función importantísima debido a que alimentan mediante la expulsión de partículas a los anillos de Saturno, en particular el anillo E. Se cree incluso que estas estructuras geológicas podrían albergar vida extraterrestre y los ejemplos en nuestro sistema solar no dejan de aparecer. En el planeta enano Ceres, el cuerpo más grande del cinturón de asteroides, la actividad de los criovolcanes puede ser un evento regular en vez de una anomalía sorprendente. Nuevas observaciones sugieren que el pequeño planeta enano ha estado en erupción continua por los últimos 1.000 millones de años, aunque su vulcanismo ha expulsado sustancialmente menos material que los volcanes de la Tierra, Marte o Venus. Aunque las pruebas relacionadas a la extendida actividad volcánica son fuertes, los científicos todavía siguen perplejos respecto de qué es lo que está alimentando estas erupciones. Ceres es el único planeta enano en el cinturón de asteroides, y esa franja de rocas espaciales ubicadas entre las órbitas de Marte y Júpiter. Desde marzo de 2015, la nave espacial Dawn de la NASA ha orbitado este mundo helado y redondo con el fin de obtener una mirada de cerca de sus suelos helados y esas asombrosas zonas brillantes. Ya la nave no está activa, pero nos ha enseñado muchas cosas. Luego de varios meses de estar en órbita, Dawn encontró algo realmente extraño. Un elemento alto y piramidal que alcanzaba más de 3.962 metros por encima de la superficie repleta de cráteres. Se veía como un joven volcán, pero ¿cómo era posible que existiera un volcán en Ceres, que es un mundo que se suponía que estaba geológicamente muerto? Y tal vez lo más confuso era la existencia de un único volcán. Luego de orbitar el Sol por 4.500 millones de años, ¿por qué Ceres de repente se había convertido en un lugar volcánicamente activo? Los científicos llamaron a ese lugar Auna Mons y en 2016 anunciaron que ciertamente era un volcán, pero en lugar de hacer erupción y largar fuego y azufre, probablemente lo hace con lava congelada formada por hielo, sal y otros materiales. Esto es así porque las temperaturas dentro de Ceres son demasiado frías como para que las rocas se derritan. Sin embargo, la temperatura era lo suficientemente alta como para derretir hielo. Las erupciones de los criovolcanes pueden parecer extrañas, pero Auna Mons no es el único criovolcán del sistema solar. Se han observado criovolcanes en las lunas Encélado, Europa y Tritón, y se presume que también
en otros planetas en el sistema solar exterior. Los científicos creen que esas erupciones son accionadas por el calor interno del cuerpo, que en el caso de las lunas es generado por interacciones gravitacionales con sus planetas de origen. Y en algunos de los otros mundos, especialmente en Encélado y Europa, los géiseres y los penachos resultantes de los criovolcanes son algunos de los mejores lugares para buscar vida más allá de la Tierra, dado que llevan materiales desde los reservorios más profundos, considerados potencialmente amigables para la vida, y hacia la superficie. Los científicos no conocieron este tipo de actividad criovolcánica hasta que la nave espacial Voyager se acercó a Tritón en 1989 y sacó fotos que sugerían que los géiseres helados hacían erupción en la superficie de la Luna. Eso también se aplica a Ceres, ya que no se han descubierto los mecanismos obvios, y la soledad de Auna Mons es particularmente enigmática, por lo menos en el comienzo. Era un pico solitario que se observaba en los muchos viajes al planeta enano, y más confuso es el hecho de que parece tener unos 200 millones de años. Es increíblemente joven si hablamos en términos geológicos. Dado que la actividad volcánica en otros cuerpos del sistema solar interior disminuye con el tiempo a medida que los interiores se enfrían, como en el caso de Venus, Marte y la Luna de la Tierra, no tiene sentido que Ceres, de 4.500 millones de años, se haya vuelto de pronto criovolcánico de un día geológico para el otro. Es bastante difícil encontrar la razón por la cual Ceres o cualquier otro cuerpo hubiese estado volcánicamente muerto durante el primer 99% de su vida y luego repentinamente se encendiera en términos relativos. Debe tener algún proceso que borra esos volcanes más antiguos, que Ceres ha estado geológicamente activo por tal vez casi toda su vida, pero algo elimina las construcciones viejas. Y con esas ideas se comenzaron a buscar esas características del suelo de Ceres que podrían haber sido antiguos y deformados volcanes. Las simulaciones sugieren que estos elementos suaves y helados se verían como cúpulas desgastadas o montañas hundidas por el paso del tiempo. Se han encontrado más de 3 docenas de cúpulas que podrían haber sido criovolcanes. Y luego de descartar algunos sospechosos que no eran candidatos particularmente fuertes, los científicos se enfocaron en 22 cúpulas que sugerían actividad criovolcánica. Una de ellas era Auna Mons, y el resto tiene entre 16 y 80 kilómetros de ancho, y algunas llegan hasta a más de 40 kilómetros por encima de la superficie. En principio, se determinó que tendría menos de 1.000 millones de años, pero este cálculo es engañoso debido al relativamente pequeño tamaño de esas cúpulas. Las observaciones sugieren que es probable que en Ceres, dentro de los últimos 1.000 millones de años, en promedio, haya surgido un nuevo criovolcán cada 50 millones de años. Los resultados sugieren que aunque Ceres siempre ha sido volcánico por al menos los últimos 1.000 millones de años, la cantidad de actividad eruptiva es solo una fracción de lo que vemos en la Tierra y mucho menos de lo que esperamos ha ocurrido en Marte y en Venus. Intuitivamente eso tiene sentido. El interior de Ceres no está ni de cerca lo caliente que es el interior de los planetas internos, y ahí está solito en el cinturón de asteroides. Así que el mecanismo o la fuente de energía detrás de las erupciones de este helado y solitario Ceres sigue siendo un interrogante que se busca resolver. También está Encélado, que presenta el criovulcanismo, es decir, algo así como volcanes fríos, más parecidos a géiseres que a volcanes propiamente dichos, que no expulsan lava ni nada tan caliente, sino agua y materiales volátiles. Pero por frío que estén, se trata de emisiones de material caliente del interior de la Luna, lo cual no deja lugar a dudas sobre su actividad geológica interna. Las rayas no tienen siempre la misma estructura, parecen abrirse cuando Encélado está más lejos de Saturno, según los movimientos tectónicos que tienden a separar las placas que terminan en ellas, y a cerrarse cuando la Luna se acerca al gigante. Por lo tanto, los penachos volcánicos se producen más a menudo cuando Encélado está más lejos de Saturno. La causa del criovulcanismo es la misma que produce el calor interno de Io y Europa, las fuerzas de marea.
La órbita de Encélado es elíptica y se mantiene gracias a la resonancia con Dión, y ese continuo alejarse y acercarse a Saturno hace que las fuerzas gravitatorias deformen ligeramente la Luna en cada ir y venir, calentando su interior por fricción. Ahora bien, estas deformaciones no son tan intensas como en el caso de Io, con lo que la temperatura alcanzada no es tan grande, pero sí suficiente como para mantener vivo el interior de Encélado, quebrar su superficie y hacer que expulse penachos fríos por esas grietas tigrescas. Una de las pasadas de Cassini sobre la superficie del satélite, tuvimos la enorme fortuna de que se produjese una erupción casi a la vez, de modo que la sonda atravesó el penacho volcánico y sus instrumentos pudieron determinar la composición de ese penacho, porque Cassini disponía de un dispositivo llamado Cosmic Dust Analyzer, un analizador de polvo cósmico, que pudo capturar y analizar material con el que la sonda entró en contacto. Y el resultado es que los criovolcanes de Encélado emiten en su mayor parte vapor de agua, que se enfría según se aleja del volcán para convertirse en un finísimo polvo de hielo. Además de agua, Cassini detectó moléculas de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, amoníaco y metano, además de sal común disuelta en el agua. En una segunda pasada, en la que volvió a suceder lo mismo, Cassini atravesó otro penacho que estaba siendo emitido según pasaba la sonda y se detectaron, además de las moléculas que mencioné antes, el propano, el etano y el acetileno. La primera consecuencia de este constante emitir de agua con impurezas se puede ver en la imagen que puse en la web, en la transcripción, en la que se produce el eclipse solar de Saturno, en que el anillo E se lo ve como esculpido por Encélado a lo largo de cientos de millones de años. Irónicamente, según la propia Luna atraviesa el anillo, va siendo cubierta de nuevo por él, de modo que la espesa capa de nieve en polvo que la cubre es una especie de reciclaje del propio Encélado, según el hielo vuelve a casa unos cuantos millones de años más tarde. Una segunda consecuencia es que Encélado posee una atmósfera extremadamente tenue, emitida por sus propios criovolcanes. Naturalmente, una masa tan pequeña como la de la Luna no puede mantener una atmósfera estable y las partículas escapan constantemente al espacio. De ahí es que existe justamente el anillo E. Pero dado que se emiten más penachos constantemente, la termoatmósfera siempre está ahí, fundamentalmente compuesta por vapor de agua. Sin embargo, no es uniforme ni constante, aunque la presión atmosférica es casi inapreciable, es mayor cerca del polo sur y mayor justo después de cada erupción de los géiseres de esas rayas de tigre. Dado que no hemos posado aún ninguna sonda sobre la superficie nevada de Encélado, ni mucho menos excavado bajo su superficie, no sabemos exactamente lo que hay allí. Sin embargo, Cassini ha pasado varias veces lo suficientemente cerca de la Luna como para medir las desviaciones de su trayectoria debidas a la gravedad de Encélado, con lo que conocemos su masa y su volumen, porque hemos medido sus dimensiones con mucha exactitud. En consecuencia, sabemos que Encélado no es una masa de hielo y nieve, como otras lunas de Saturno, sino que su densidad es de 1.600 kilómetros por metro cúbico, que es un 60% más que el agua. Por lo tanto, Encélado debe tener un interior rocoso. La hipótesis más aceptada es que ese interior rocoso es el primer responsable de que Encélado esté inusualmente caliente por dentro, donde la roca suele tener isótopos radioactivos de distintos elementos cuya desintegración gradual calienta el interior del objeto, como sucede en el caso de la propia Tierra. A esto hay que añadir las deformaciones gravitatorias debido a la órbita elíptica de la Luna, pero la deformación gravitatoria por sí misma no sería capaz de elevar tanto la temperatura de Mimas, por ejemplo, que está geológicamente muerta y sin embargo sufre los tirones gravitatorios más intensos que Encélado. Las expulsiones de agua con sal disuelta hacen incluso sospechar que podrían existir grandes bolsas de agua salada en el interior de la Luna, ya sea en forma de océano bajo el hielo y la nieve o dentro de cavernas rocosas, incluso a mayor profundidad. La posibilidad de que existan esas grandes bolsas de agua salada,
junto con la detección de moléculas orgánicas sencillas como las que hemos mencionado antes, hacen que Encélado sea uno de los pocos lugares del sistema solar en los que podría existir vida aunque fuese muy simple. No es un candidato tan fuerte como Europa, pero sí lo suficiente como para que esté en nuestro punto de mira para futuras misiones de exploración. Encélado es geológicamente activo, puede que sus volcanes no sean como los de Io, pero recuerda que la superficie de Encélado es hielo cubierto de nieve, que de vez en cuando ese suelo se movería literalmente bajo nuestros pies y sería necesario tener un cuidado extraordinario con la localización de cualquier base e incluso, así, no podríamos estar seguros de que no hubiera peligro. Y finalmente, los últimos descubrimientos que vienen de Plutón, recordarán gracias a la New Horizons, que ha descubierto evidencias en Plutón de lo que parecen ser dos gigánticos criovolcanes, ¿no? Los dos candidatos a criovolcanes bautizados provisionalmente como Right Mons, ubicado en el sur de la planicie de Sputnik Planum, un monte de unos 4 kilómetros de altura con una depresión central que evoca a una caldera gigante, y el Picard Mons, que está ubicado más al sur todavía y con 5.6 kilómetros sobre la superficie, serían los primeros grandes volcanes de hielo en el sistema solar. Esos montículos de hielo sugieren que los volcanes están hechos de hielo y agua, ya que el nitrógeno y el metano son demasiado blandos para soportar una carga tan pesada con tantísima altura. En sus crestas, cada pico alberga un cráter central, una apariencia que sin duda hace pensar en los criovolcanes de la Tierra. ¿Qué es lo que podría estar generando el calor suficiente dentro de Plutón como para crear un volcán en la superficie? Bueno, por el momento se desconoce, pero las posibilidades son diversas. Por ejemplo, que hubiese una capa de amoníaco bajo la superficie, provocando que el material más caliente pudiera elevarse y generar esa actividad geológica, sea como fuere. Plutón está resultando ser un planeta enano fascinante, y los expertos no descartan que existan aún más criovolcanes que la nave New Horizons no ha llegado a observar con su paso, pero que tal vez alguna misión futura logre observar más en profundidad. Regresamos en un momento. It's one small step for man, one giant leap for mankind.